Bienvenidos a 100% Perspectiva. Este podcast nace de nuestras múltiples interrogantes acerca del mundo laboral. Por eso hemos creado un espacio a través del cual queremos generar conversaciones valiosas, inspiracionales, con consejos prácticos, entrevistando a empresarios, colaboradores, emprendedores que tienen mucho que contar sobre su experiencia en el ámbito laboral desde sus diferentes perspectivas. Nosotras somos Lady Diana Flores y Carla Oviedo. Acompáñanos a descubrir las diferentes perspectivas del mundo laboral. Bienvenidos a un episodio más de 100% Perspectiva. Seguimos en esta temporada de Bolivianos por el Mundo y hoy con una invitada muy especial que Carlita ya la va a presentar, que nos está visitando de alguna manera de forma virtual desde Panamá. Y Carlita, qué lindo compartir un episodio más juntos. Hola Lady, sí, un episodio más de esta linda temporada de Bolivianos por el Mundo. Y hoy tenemos de invitada a una persona muy especial para mí, que es mi prima Diana Oviedo. Como ya quien lo mencionabas, ella se encuentra en Panamá. Ella es doctora en psicología, está mucho más vinculada a lo que es el mundo académico y de investigación y ya nos va a contar un poco más cuál es su perspectiva del mundo laboral. Dianita, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias, chicas. Un súper gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Diana, queremos que empieces contándonos quién es Diana Oviedo, dónde ha estudiado, qué ha estudiado y un poco, empecemos por esa parte. Bueno, realmente me fui muy temprano de Bolivia, me fui a los casi 6 años, me fui a Ecuador. Mi mamá trabajaba en Naciones Unidas, entonces la mudaban mucho y pues nos íbamos con ella. Viví 10 años en Ecuador, regresé a Bolivia para terminar la secundaria y luego me volví a ir. Y luego regresé para la universidad, pero poco tiempo, y así que realmente he vivido relativamente poco en comparación a otros países en Bolivia. Eh, pero cuando regresé ya siendo adolescente, me entró como un sentimiento de nacionalismo y me entró como un orgullo de ser boliviana y empecé a identificar mucho con Bolivia ya siendo adolescente y luego una joven adulta. Em, pero bueno, hace ya un tiempo vivo en Panamá, me vine aquí el 2005, hace 20 años por primera vez, por el trabajo de mi mamá. Y luego yo hice toda la universidad aquí, la licenciatura, y me fui a hacer una especialidad a España y estuve ahí 3 años haciendo una maestría y parte de un doctorado, o sea, la parte académica del doctorado. Y luego regresé a Panamá el 2013 y aquí he estado desde entonces. Y bueno, acá me he desarrollado, ¿no? He terminado como de desarrollarme como profesional. ¿Y qué ha sido lo que a ti te ha motivado a mudarte de país? Nos cuentas que ya en una parte de la juventud decías no boliviana y como que vuelvo y hago más. Sin embargo, después de todo eso volviste a salir de Bolivia. ¿Qué te motivó? Exacto. Bueno, la segunda vez que salí de Bolivia fue por estudiar. Realmente fui a estudiar a Inglaterra, estudié un año de psicología en Inglaterra. Em, entonces, en ese momento se estilaba mucho que los estudiantes salgan un poco del país a hacer su licenciatura o no, estudiar como después del colegio afuera. Entonces, Em, fue un poco como buscando mejores oportunidades, quizá de poder salir y estudiar en otro país. Em, Teníamos la ventaja del inglés, entonces era como también sacarle ventaja que sabíamos inglés para poder ir a estudiar a un país, pues, anglosajón. Ya luego, cuando regresé de Inglaterra, hice otro año de universidad en Bolivia. Y ahí sí, mi motivación de volver a salir de Bolivia fue un poco más como familiar, porque a mi mamá la estaban mudando, mi hermana pequeña se iba a ir con ella, obviamente, vivíamos con mi abuelita y, y no quería como separarme de ellas, quería acompañarlas. Entonces, esa tercera vez saliendo de Bolivia, ya más que por estudios, mi motivación fue más como familiar y de estar con ellas.
no separarme. Súper. Y en lo que compete al estudio, Diana, o sea, tú estudias psicología y luego tu máster y tu doctorado, ¿en qué áreas están específicas? La licenciatura sí en psicología, la maestría en neuropsicología y el doctorado el programa se llamaba neurociencias, que realmente viene siendo parte de psicología, ¿no? Es muy amplio y es como en general el estudio del sistema nervioso, por ende está súper asociado con psicología. Es más, surge como una disciplina casi que viene a raíz de la psicología. Em, entonces siempre me he mantenido en la misma línea, incluso en lo que hago ahora me dedico totalmente a cosas que tengan que ver con neuropsicología. Y en este camino, ya que comenzaste a recorrer y en tu actual trabajo, ¿cuáles son Ujú. esos tal vez retos más grandes que tienes ya desde ese foco o desde ese enfoque de tu área, ¿no? Del rubro que tú estás actualmente ejerciendo? Bueno, yo soy psicóloga y ejerzo como neuropsicóloga, pero desde como decía Carlita al inicio, investigación, ¿no? Desde lo académico e investigación. Entonces, en América Latina hacer investigación es muy difícil, y uno de los motivos principales es como por la falta de fondos y también un poco la falta de cultura investigativa. Entonces, en ese sentido, estamos realmente un poquito como detrás de países como Estados Unidos o países europeos, algunos países asiáticos que tienen muchísimo más fondos dedicados a investigación y, y también hay mucha más cultura de investigación. Entonces, en todo lado se ve la importancia, en las universidades se les motiva muchísimo más a los estudiantes, se les exige que investiguen. Y acá la investigación es relativamente nueva, aunque hay algunas instituciones que son muy fuertes y competitivas a nivel internacional, pero en comparación a otros países es relativamente nuevo. Así que ese yo diría que es como el principal obstáculo. Y creo que me pasaría un poco similar si estuviera en Bolivia, la verdad. Em, Porque tanto Panamá como Bolivia somos países que están ahí en la lucha con el dinero, viendo de que se invierta mucho más en la investigación. En ese sentido, Diana, ¿nunca has pensado volver a salir ya del país en el que estás, a irte, por ejemplo, a Europa, Estados Unidos, para ampliar un poco más, tal vez tu currículum? Sí, a veces lo pienso, incluso a veces me da como me darían ganas de volver incluso a Bolivia, ¿no? Me da como esa sensación de que estoy haciendo cosas y aportando a un país que no es el mío. A veces tengo esa sensación. Y que me gustaría aportar todo lo que tengo para ofrecer a mi país. Eso me gustaría mucho. Y pensando también en otros países que sí tienen como mucho más pues fondos y posibilidades de investigación. A la vez, algo que me ocurre es que como en Panamá es relativamente nuevo la investigación, particularmente por ejemplo en el área de psicología y de neurociencias, casi todo lo que hacemos es innovador. Nunca antes Mm. nadie lo ha hecho. Y eso también tiene como un valor muy grande a todos los niveles, ¿no? Entonces, cuando diseñamos un proyecto nuevo y cuando después publicamos, por ejemplo, en una revista o algo, siempre está como parte de nuestra publicación o de nuestras presentaciones como este es un proyecto inédito, ¿no? Que jamás se ha hecho en el país. Es la primera vez que lo estamos haciendo. Aunque ya se ha estudiado mucho en España, en Europa, en otros países, pero en Panamá jamás. Y eso me motiva muchísimo a seguir, a querer seguir aportando aquí. Em, pero sí voy como conociendo gente que está en mi área en diferentes países. Incluso me acaban de dar el contacto de una persona en Bolivia que está haciendo investigaciones muy interesantes en el área de las neurociencias, un laboratorio que se abrió en la Universidad de San Andrés y me encantaría establecer como también algún tipo de contacto con ellos. Súper, y yo pienso que sí, ya vas a llegar a tener como ese foco, igual a través de, esperemos que los oyentes que nos estén tal cual, valga la redundancia, escuchando o estén viendo este episodio, puedan igual contactar. Y quería consultarte, ¿cómo ha sido para ti ese
esa incorporación, si vale el término, o el poder acomodarte a las nuevas culturas, porque ya has estado en diferentes países estudiando y ahora trabajando. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Yo creo que es como parte de quien soy, es como ya parte de lo que me define. Creo que no podría ser la persona que soy ni hacer lo que hago si no hubiese tenido esa experiencia. Em, entonces, en mi trabajo, lo que nos permite justo como ampliar nuestra visión y investigar sobre diferentes temas y poblaciones diversas y poblaciones vulnerables, es justamente esa formación o experiencias que yo tuve con las diferentes culturas. Eso es lo que me ha permitido ahora dirigir mucho de mi trabajo y generar nuevos proyectos gracias a esas experiencias que he tenido desde niña. Y creo que te vuelve una persona como más empática a las diferentes realidades socioculturales que existen. Trabajamos, particularmente mi grupo trabaja con personas mayores. Em, y siempre estamos buscando, por ejemplo, porque Panamá igual es muy diverso y siempre estamos buscando incluir personas que sean aunque sean panameñas, pero de diferentes culturas. Por ejemplo, personas que sean afrodescendientes o indígenas en nuestros grupos de investigación, porque eso es lo que le da un valor muchísimo mayor al trabajo que se puede hacer. Así que creo que me definen todas las áreas de mi vida y me ha como casi como llevado por el camino que he seguido a lo largo de toda la vida, siempre. Dianita, algo que aquí en Bolivia se vive y se comenta mucho de las personas que hemos entrevistado puede ser la falta del respeto laboral, si así lo podría decir, que muchas horas extras sin paga, un ambiente laboral tal vez no el óptimo. Entonces, que nos puedas comentar un poco cómo es ahí para ti, si se respetan tus horas, cómo es tu ambiente laboral, si nos puedes comentar. Que sí, yo te diría que a nivel como legal, la mayoría de las instituciones respetan un poco eso de los horarios y esos temas. Em, como estamos en investigación, tenemos un horario complicado. Nadie nos está obligando a trabajar fines de semana, por ejemplo, o sobre horas o en la noche, pero a veces tenemos tanto trabajo que tenemos que hacerlo. Entonces, nosotros como investigadores, nuestro horario es un poco flexible en el sentido de que si yo tengo clases en la universidad, yo llego a la oficina 11 de la mañana porque estaba dando clases o haciendo otra cosa. Pero si tenía que terminar algo, pues me tengo que quedar hasta la hora que sea como para terminarlo. Entonces, no es como que no se están respetando mis horas, pero la misma dinámica de mi trabajo y lo que mi trabajo implica, pues muchas veces sí necesitamos trabajar fuera del horario. Pero en Panamá, al igual que el resto de los países, hay este tema de las jornadas de 8 horas, 40 horas a la semana. Em, la mayoría de las instituciones públicas, incluso si abren un poco más temprano, cierran más temprano y no encuentras, por ejemplo, todo abierto, todo funcionando a las 8 o 9 de la noche. O sea, el horario como diurno es lo que se respeta. Y creo que cada institución tiene su propia experiencia, pero como les digo, en el caso de nosotros que estamos en investigación, es flexible y a la vez por momentos del año muy exigente y sí hay que trabajar como fuera de horario y fines de semana, vacaciones, un poco complicado. ¿Y qué impacto, o sea, en ese sentido que nos cuentas ahorita, puede ser que sí, 8 horas o tienes como algunos horarios, cosas definidas y a veces trabajar mucho más, ¿no? Muy aparte de eso, ¿qué impacto es el que ha tenido en tu vida profesional o personal el que hayas decidido salir de la zona de confort, le vamos a decir, o sea, salir de Bolivia a estudiar y a trabajar? ¿Cómo afectó esto o impactó más que afectó en tu vida como tal? Creo que muchas de las cosas que he podido lograr, como les decía, muchos de los proyectos, eh,
a veces lo pienso cuando me entra así como una gana de regresar, pero creo que muchos de los proyectos, muchas de las cosas en las que hemos estado trabajando, no podría hacerlas en Bolivia. Em, por la situación política, por la situación social, económica, y también porque aparte de este laboratorio que acaba de abrir literalmente el 2024, pero es laboratorio como de neurociencia, no particularmente lo que yo hago, yo no conozco ningún espacio en Bolivia donde yo podría trabajar de lo que yo trabajo, que sea como todo una unidad dentro de un centro de investigación que se dedique, por ejemplo, a estudiar a las personas mayores en su totalidad, desde con herramientas como la resonancia magnética, pruebas de sangre, la parte psicológica y cognitiva que me encargo yo. Así que creo que impacta en el sentido de que he aprendido muchísimo y he obtenido una experiencia que no podría haberla hecho en Bolivia. Creo que en el futuro sí se van a abrir los espacios y poco a poco se están abriendo, pero algo así como tan bien establecido y desarrollado como en lo que yo estoy trabajando en este momento, no hay en Bolivia. Y por ende, creo que no hubiese sido de alguna manera como tan productiva o no hubiese podido salir, por ejemplo, a los diferentes congresos, etcétera, a presentar mis trabajos, porque no hubiese tenido esa plataforma, digamos, con la que trabajar. Así que creo que en eso me ha impactado muchísimo en el sentido de que es algo que hemos desarrollado en conjunto con mi equipo de investigación, pero en Bolivia hubiese sido muy difícil hacerlo. No, no hubiese podido, creo, por ahora. Diana, tú que has salido a varios países, has vivido en diferentes lugares, ¿qué consejos darías a las personas que están pensando migrar de Bolivia? Bueno, si es una persona que ya tiene como que un trabajo asegurado, en el sentido de que se va a mudar por el trabajo, em, creo que le aconsejaría hacer cosas fuera del trabajo para tratar de adaptarse más rápido a la cultura. Porque vivir en un país que no es el tuyo es un shock cultural. Incluso, por ejemplo, yo que ya había vivido en otros países, cuando vine a Panamá por primera vez, y eso que era Latinoamérica, me sentí el shock cultural, porque poblacionalmente hablando somos muy diferentes. Culturalmente hablando, la gente en Bolivia y Panamá somos muy distintos. Entonces, creo que recomendaría como que hacer diferentes actividades tipo estilo como hobby o actividades recreativas, aunque al inicio te toque ir solo, para tratar de adaptarte mejor a la cultura, a la sociedad, aprender sus costumbres y no cerrarte de que, ay, así no se hace en Bolivia. Porque ya les digo, incluso yo que no había vivido tanto tiempo en Bolivia y que yo había vivido en otros países, cuando llegué aquí, porque sí, en ese momento sí venía de haber estado como un año y medio en la universidad ya, muchas de las cosas que yo veía era como que en Bolivia esto no es así. En Bolivia no se hace así, no se dice así. En Bolivia la gente es mucho más amable o es mucho más no sé qué. Y, y al inicio creo que eso me costó y me cerró un poco la puerta para adaptarme mejor y abrirme a la experiencia de conocer nueva gente, de que no todo el mundo era de una manera en particular. Y en realidad una de las cosas, Carly, que me ayudó mucho en ese momento a pensar como que yo, para mí, los bolivianos eran los más amables y de repente un día hablé con tu mamá porque pues, oyentes, la mamá de Carly es extranjera, brasilera, aunque vive 30 años en Bolivia, pero es brasilera. Y una de las cosas que me dijo mi tía fue, cuando yo vine a Bolivia, me trataron un poco mal, me Ujú. discriminaban, me querían engañar, O sea, no fue una súper buena experiencia desde el inicio, refiriéndose como a la gente, no normal, a la gente de la calle, cualquier persona que te atiende. Y yo de repente eso me cayó como, wow, yo creyendo de que la gente en Bolivia era súper amable y súper
amigable y de abrirte la puerta cuando eres extranjero, pues resulta que no es la experiencia de algunos extranjeros. Em, y te lo juro, me recuerdo esa conversación súper bien, e incluso hasta dónde estábamos sentadas, porque me impactó y sentí como cada quien tiene una experiencia muy diferente y realmente hay que intentar como mantenerse abierto al país, porque no todo es malo, no todo es bueno, hay muchas cosas que en Panamá son mejores que en Bolivia, eh, y viceversa, ¿no? No es bueno como hacer esa comparación, así que creo que eso es lo primero que les diría a esas personas, como ábranse, vayan a obras de teatro, si les gusta el baile, vayan a meterse en un curso de baile, vayan como abriéndose a diferentes actividades que no sea solo el trabajo, 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 para conocer muchas otras facetas del país. Buenísimo, di qué buenos consejos, porque al final es como ir a un lugar donde realmente no conoces y mejor si te vas acoplando de a poco, ¿verdad? Y esto nos contabas para las personas que ya tienen un trabajo, algo seguro y ya están allá. Hay personas que tal vez no lo tienen aún. ¿Tú qué consejo tal vez les puedes dar como para esa búsqueda de trabajo y están en otro lado? Creo que hay que ser realista de qué habilidades tengo que puedo ofrecer, especialmente en un país que no es el mío, que quizá puede ser útil y no, quizá no pensar de que, y no cerrarse y no sentirme mal si, por ejemplo, no me están contratando en mi área. Si yo también sé otro idioma, quizá entrar por ese lado, ¿no? De, bueno, mientras sigo buscando esto mejor para mí o lo que sea, voy a estar enseñando clases de lo que sea, de portugués, por ejemplo, a estas personas, o clases de español a estos gringos, a estos americanos. Em, Creo que ver qué habilidades tienes y qué cosas puedes ofrecerle al país que le estén faltando, em, que no esté sobresaturado, em, y seguir buscando, ser más proactivo en tu búsqueda, en el sentido de buscar todos los días, meterte a las diferentes plataformas que existen, acercarte a los lugares y preguntar, dejar tu currículum, preguntar activamente si están recibiendo entrevistas o personal, si estarían interesados en nuevas contrataciones. Creo que hay que hacer una búsqueda de salir a la calle y buscar, porque a veces las personas mandan un currículum por mes y después se frustran mucho si no encuentran nada, pero esta no es una época donde los trabajos están cayendo del cielo. O sea, lastimosamente está siendo muy difícil para la gente más joven, especialmente, así como ustedes y más jóvenes todavía, encontrar trabajo está siendo muy difícil. Entonces creo que hay que ser como muy proactivo en la búsqueda. Y de nuevo eso, ¿no? De quizá, bueno, mientras voy esperando a ver qué me sale, me voy dedicando a esto que tengo la habilidad de hacer. Si resulta que soy buenísimo tocando guitarra y di un par de tutorías, bueno, mientras tanto voy a hacer eso para no sentirme frustrada o que soy como, que estoy fallando, que no estoy logrando mis metas, viendo también opciones. Y yo me gradué de una universidad panameña, eh, llegué con una maestría, todavía no tenía el título de doctorado, pero llegué con una maestría el 2013. Me había graduado de una universidad panameña. Inicialmente lo que tuve que hacer fue tutorías. Eso es lo que me pasé haciendo todo el 2013. Porque estando en una clase de pilates, alguien me escuchó hablar inglés y me dijo, ay, pero habla súper bien, ¿te gustaría darle clases a mi hijo? Así de sencillo. Te entrevisto. Y yo, sí, sí, claro. Entonces fui a la entrevista y la señora le caí bien y pues se dio cuenta que podía y que sabía, ya, quedé con ese trabajo. Y así se fueron abriendo como que más y más puertas. Pero yo no me había preparado jamás en la vida para ser profesora de inglés, no era mi intención, pero era la puerta que en ese momento se me estaba abriendo y yo iba a aprovechar esa oportunidad. No la iba a desperdiciar porque también no tenía nada más. Y no podía, que esto también creo que les pasa a mucha gente que
quizá viene más preparado, con más títulos, vienen como, ay, yo, ¿cómo voy a dar una clase si yo tengo título de lo que sea? Soy doctora en no sé qué. Yo no voy a hacer, y eso también creo que no es la mejor actitud. Creo que lo mejor es abrirte y también tener un poquito de humildad y de, ¿no? Pues probar diferentes cosas. Total, total. Habilidades y qué también un poco consejos tú darías a jóvenes que quieren dedicarse al área de la investigación. En el caso, sí, o sea, si quieres investigar, sí hay ciertas como características bien puntuales que tienes que tener y esas características son, por ejemplo, saber inglés. O sea, que si hay una persona que está muy interesada en hacer cosas de investigación y dedicarse a la investigación, una de las cosas que tiene que hacer es aprender inglés, Ujú. leer mucho, ser muy curioso y, y atreverte a desarrollar una propuesta, un proyecto, buscar aliarte con alguna persona que ya haya hecho algo similar. Por ejemplo, una persona que está en la universidad, un estudiante que ve que uno de sus profesores está investigando sobre tal tema, eh, aliarte con esa persona y pedirle como su apoyo, su consejo o buscar la manera de que te puedan incorporar a un proyecto. Aparte del integrarte al país al que vas, a la cultura, que era como uno de de las cosas que hoy en día yo pienso te hubiera gustado saber antes para integrarte de inicio, ¿qué otras cosas tal vez a ti te hubiera gustado saber que hoy en día ya las conoces y sería bueno compartirlo para que otro también que vaya lo pueda tomar en cuenta? Creo que si pudiese, por ejemplo, volver a Panamá de cero, creo que una de las cosas que haría sería investigar un poquito más sobre el país. Quizá preguntarle a alguien que ya haya venido a Panamá incluso por vacaciones o que haya vivido aquí algún tiempo, preguntarle cómo fue su experiencia, em, qué, qué les gustó, qué no les gustó, qué fue lo que más les costó, cuáles fueron como sus mejores vivencias o porque creo que me vine un poco a ciegas, como no tenía idea realmente de Panamá, con excepción de lo que todo el mundo sabe, ¿no? De que ahí es un país de Centroamérica, el canal, pero así a nivel cultural y de cómo era la gente, que esperar un poco, no tenía idea. Y creo que eso sería algo diferente que haría. Buscaría a alguien, el amigo de tal persona vivió un tiempo ahí, le puedes preguntar. Porque ahora, por ejemplo, tengo personas que me escriben o me chatean o me llaman como, tengo un amigo que se va a vivir a Panamá, ¿le puedes dar algunos consejos? Y claro, con gusto lo hago y me hubiese gustado ser esa persona que los pide en su momento, porque sí siento que me hizo falta mucho eso y llegué acá y muchas cosas para mí fueron sorpresas. Fue la primera vez como que estaba viendo eso, escuchando eso, me imaginaba que iba a ser diferente en muchos sentidos y me hubiese gustado estar un poquito más preparada en cosas como del día a día. Diana, ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué nuevos objetivos laborales tienes a partir de ahora? ¿Qué se viene para ti en el futuro? ¿Cómo te ves? ¿Dónde te ves? Bueno, mi grupo de investigación y los proyectos que estamos haciendo en este momento están creciendo, estamos creciendo como grupo. Creo que el mejor año que tuvimos fue el 2023-24, como en fondos, diferentes subsidios que nos ganamos y creo que me veo como creciendo todavía más. Este año nos planteamos las metas como de aplicar a más fondos internacionales y nacionales. Nos planteamos la meta de producir un poco más a nivel de publicaciones y esas cosas, presentar nuestros resultados. Así que me imagino a mí misma por mediano y corto y mediano plazo creciendo en el área en la que estoy. O sea, quizá no incursionando en nuevas cosas. La verdad es que estoy bastante satisfecha y contenta con el trabajo que tengo
ahorita y lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, me imagino a mí misma seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero como mejor, creciendo más, siendo más productiva, em, quizá exponiéndome un poco más en el sentido de salir al exterior y presentar en más congresos y todo, pero todo en la misma línea de lo que estoy. Por ahí ampliando nuevas líneas de investigación, estamos empezando un proyecto, bueno, queremos empezar un proyecto con mujeres afrodescendientes de Panamá y también de Estados Unidos, para estudiar como su salud en general. Así que me abro un poco en términos de nuevas poblaciones a quienes estudiar, siempre pensando en que sean las más vulnerables o las que más necesiten algún tipo de apoyo o que se sepa más sobre ellas. Pero creo que es eso, es como mejorar en lo que ya estoy. Súper, súper deep. Yo tengo una consultita antes de que terminemos y es, ¿cómo es no sé si es un proceso de visa allá en Panamá para los bolivianos, es como una visa de trabajo o se hace por ejemplo, hay una forma de poder ir a algunos países aquí en Sudamérica que es el Mercosur, no sé si hay alguna alianza similar allá, esa parte cómo es. Para venir de turista no necesitas visa, pero lastimosamente no hay esa alianza Panamá-Bolivia. Eh, n- Panamá tiene como unos programas para sacar la residencia mucho más fácil y rápido a ciertos países que les llaman países amigos, como Colombia, por ejemplo. Bolivia no está en esa lista. Entonces, si vienes, tienes que hacer un trámite de residencia por diferentes motivos. Por ejemplo, uno de los motivos podría ser porque te ofrecieron un trabajo aquí y vas a sacar una visa laboral, pero esa visa es que tiene un tiempo, el tiempo que dure tu contrato. Una vez tu contrato se termine o no tengas trabajo, porque lo pierdes, lo que sea, tienes que empezar un nuevo proceso, porque te quedas como sin la residencia. Antes esa visa era de residencia permanente y ahora no. Esa laboral ahora es como que tiene un inicio y un fin. Otra manera es, pues, si te casas con un panameño, si tienes hijos panameños, si inviertes una cierta cantidad en el país, por ejemplo, comprando un inmueble. Todos y hay otra que es por extranjero profesional, pero esa está reservada solo a ciertas profesiones. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere venir a hacer un trabajo muy puntual que en Panamá no hay, a esa persona también le podrían dar residencia con ese tipo de visa que es extranjero profesional. Em, mm, Pienso que en comparación a otros países es un poco difícil el proceso de sacar residencia, no es tan fácil como uno creería. Y bueno, sí, lastimosamente no hay un convenio Panamá-Bolivia y en parte es porque hay muy poco boliviano en Panamá. Creo que la última vez que vimos los datos eran como 600 bolivianos registrados en todo el país. Ajá, entonces, en comparación a otras nacionalidades, es mínimo. Es una de las nacionalidades que menos vive aquí. Así que creo que no se han visto como en la necesidad de solicitar nada ni hacer nada más. Claro, realmente es una comunidad muy pequeña, ¿no? En comparación a otros países más cercanos también, ¿no? Por las Exacto. fronteras y todo, pero realmente es muy pequeño. Sí, sí, la verdad es que en los últimos años han habido más ingreso de bolivianos, pero hace unos años muy poco. Si la gente pasaba por acá era de paso y era para irse, por ejemplo, a Estados Unidos. Ujú. Iban a otros lados, ¿no? A buscar trabajo, a trabajar a Europa, a España, pero a Panamá muy poco realmente. Capaz más para comercio ha sido, ¿no? O hasta ahora sigue siendo. Sí, súper, súper. Totalmente, eso sí, ahí sí encuentras bolivianos en tránsito, o sea, como turistas que vienen a comprar par de cositas y llevarse. Ujú. Sí. Súper, Di. La verdad es que ha sido una entrevista muy, muy linda, muy enriquecedora para muchos. Gracias por compartir tu experiencia y todos esos tips que seguramente a quien esté pensando en migrar hacia allá le va a servir mucho y muy aparte de eso, donde quieran migrar, todos los consejos que nos has dado, muy valiosos. Gracias, Gracias, Diana, por tu Jessica. tiempo. Gracias a ustedes y mucha suerte en esta iniciativa tan linda, me encanta. Gracias. Gracias.
Gracias por escuchar 100% Perspectiva. Si disfrutaste de este episodio, asegúrate de suscribirte para no perderte los próximos. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @100.perspectiva. Nos vemos en el próximo episodio y que tengas un día increíble.